Dos preguntas. La primera es, ¿cómo crees que va a afectar a la planificación de la temporada la baja de Antoine Diot y la de John Churro? Los compromisos de nuestros jugadores internacionales que no llegan hasta muy tarde y las lesiones se suman a esas dificultades. A partir de ahí, tanto una cosa como la otra son cosas que suceden. La baja de Antoine Diot es más grave porque es de más larga duración. De hecho, nos obliga desde la suficiente duración como para que estemos intentando ver si hay alguna posibilidad de sustituirlo con algún jugador temporalmente hasta que Antoine pueda estar en condiciones buenas para nosotros. Y la de John Surna pues es desagradable que pase, pero esto es deporte profesional, los jugadores entrenan muchas horas y es normal que puedan tener lesiones. Ojalá que al final se quede en una lesión de 2 semanas, que seguro que de aquí de 2 meses no nos acordaremos, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ser cautos para que las recuperaciones de estos jugadores sean lo mejores posibles, no precipitarnos y que pues, una lesión de 2 semanas se pueda convertir en una de 2 meses, que eso evidentemente sería mucho más trágico para nosotros. Que supla la baja temporal de Antoine. No sé si el Eurobasket es un buen espejo para poder mirar ahí jugadores. Bueno, no especialmente. Nosotros tenemos la plaza de americano libre, puede ser un jugador de cualquier lugar del mundo, no necesariamente europeo, y estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre y cuando teniendo en cuenta nuestras características y limitaciones económicas y las posibilidades que el mercado ofrece ahora, que no son las mismas que hace un mes y medio, cuando había muchos más jugadores sin equipo. Entonces, bueno, tampoco vamos a traer a un jugador que no creamos que se pueda adaptar o que nos pueda ayudar. Tenemos una plantilla lo suficientemente larga como para competir durante un número limitado de partidos con los jugadores que tenemos, pero sí que nos gustaría, pues si está en nuestra mano, tener las máximas de posibilidades posibles y tener la plantilla lo más amplia posible. Llegar el momento ha sido Jordi Trias, un veterano. ¿Puedes decir cuál va a ser el valor de Jordi Trias en el equipo, la aportación? Bueno, es un jugador importante, es un jugador con experiencia, al máximo nivel, sabe lo que es jugar 2 competiciones al mismo tiempo, tiene una cierta polivalencia en su juego porque puede jugar en 2 posiciones como otros jugadores que ya tenemos, y eso es bueno porque yo creo que nos hace más imprevisibles. Y bueno, pues ahora adaptarlo, que él nos dé sus virtudes, y es uno más en el equipo que tendrá más o menos importancia en función de su calidad, de la calidad de sus compañeros, y estamos encantados con él. Semanas. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que el equipo va evolucionando con las bajas que has comentado por el Eurobasket hacia tu manera de entender el baloncesto, la manera tuya de tu equipo? Bueno, estamos en una buena línea. Obviamente me hubiera gustado que estas 2 semanas que comentas pues hubieran sido pues con todos los jugadores y que hubiéramos empezado el equipo completo. Nos faltan jugadores que indudablemente van a ser muy importantes para nosotros y que no se van a incorporar seguramente hasta después del día 20. Pero a lo mejor alguno, en función de los resultados de su selección, se podría incorporar antes, pero en principio todavía falta para que vengan, y esto pues no es la situación ideal. Pero bueno, muy contento de los que tenemos, del esfuerzo que están teniendo y cómo se están comportando en los entrenamientos, y yo creo que dentro de la problemática que tenemos por la falta de jugadores, yo estoy satisfecho de cómo estamos trabajando y cómo estamos avanzando, aunque lógicamente nuestro mejor momento llegará bastante más adelante. ¿Es una opción que valoráis para que se pueda quedar? Y también, ¿qué os ha convencido de Justin Hamilton que puede aportar Hamilton a Fuentes de Valencia Basket? Bueno, Alex ha venido para ayudarnos en la pretemporada, como antes hizo Alfonso, y pues estamos encantados con él. Excelente actitud y nos está ayudando muchísimo, teniendo en cuenta las carencias que ahora mismo tenemos. Va a jugar los próximos partidos con nosotros y él tiene la libertad, en caso de que saliese una oferta, obviamente de cogerla, como ha hecho Alfonso Sánchez, y nosotros pues, lo valoramos porque estamos muy contentos del rendimiento que nos está dando. ¿Y la segunda era? Sobre Justin Hamilton. ¿Qué os ha convencido de Hamilton? Bueno, yo creo que es un buen jugador, joven todavía. Yo creo que es un
qué punto condiciona la pretemporada el hecho de que los tres bases estén en el Eurobasket, bueno, en el caso de Diot esté lesionado? Bueno, sí que condiciona, pero no me quiero quejar de eso. De hecho, preferimos que estén en la selección que no estén. Quiere decir que tenemos buenos jugadores y los mejores jugadores españoles, los mejores equipos españoles, los mejores equipos europeos tienen la misma problemática. No es lo ideal, pero así está montado el calendario, ¿no? Yo creo que a todos los entrenadores que tienen jugadores en selecciones les gustaría haber empezado la pretemporada con todos, pero bueno, esto ya sabemos que no es así y ya está. Yo creo que hemos de tener siempre clara que la filosofía tiene que ser hacer lo máximo que podamos en las condiciones en las que nos encontremos. Entonces, no nos quejamos de ello, tú mismo ya lo estás valorando, ya me parece suficiente. Yo lo que hago es trabajar con los jugadores que tengo para intentar que den su mejor nivel y cuando se incorporen ellos los nuevos. Hay que jugar más, pero el entrenador por su criterio está decidiendo pues otra cosa y a desearle muchísima suerte. Cuando han jugado lo han hecho bien y han aportado y han ayudado y ya está. Pues esperamos que ya que no están con nosotros, que al menos cuando vengan con ritmo. Un cierto tiempo, pero no sé si te sorprendió la decisión de Víctor Claver de no aceptar la propuesta del Valencia. La verdad es que no me sorprendió porque desde el primer momento las declaraciones que había leído de Víctor eran de que no éramos una opción prioritaria para él y por lo tanto pues ya me esperaba que no quisiera jugar con nosotros, por lo tanto no ha sido una sorpresa para mí. Pero el año pasado vimos a un Robin Sato que bajó sus prestaciones tanto a nivel físico como en la pista. ¿Cómo lo has visto este año? Porque se rumoreaba que iba a ir al Afrobasket, pero bueno, luego con problemas del seguro pues ha podido entrenar con nosotros. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que recuperaremos ese salto de mejor 3 de la competición? Mejor 3 de la competición. La competencia es muy dura. Hay muchos jugadores incluidos en el Valencia Basket para serlo. Entonces es difícil, ¿no? Para que lo vaya a ser, que ya veremos quién es. Yo estoy muy contento con Romain, muy contento. Está trabajando muy bien, se está esforzando y como decía antes sobre Jordi Trias, es un jugador más de la plantilla y estamos encantados de que esté con nosotros y esperamos lo mejor de él y de sus compañeros. Y soy moderadamente optimista por cómo lo estoy viendo trabajando, por cómo está trabajando, de que nos va a ayudar. Y a partir de ahí, si es el mejor, tampoco me importa demasiado, ¿no? Yo lo que quiero es que nos ayude. La temporada es muy larga, va a haber momentos para todos y yo creo que está trabajando muy bien. Les comentaban que es un hándicap, ¿no? Que no tengas a los bases, pero es una buena noticia, al margen de la lesión de Susman, que como casi todo el juego interior es nuevo, que estén todos juntos desde el principio. Sí. Bueno, esto es aporte de equipo y es muy importante siempre mantener el equilibrio. Para la construcción del equipo no sirve de nada que tengamos a nuestro juego interior, casi a nuestro juego interior, y no tengamos en la línea exterior, ¿no? Para ensamblar, para cohesionar, tenemos que estar todos y nuestro reto será pues, a partir del 22-23 de este mes, cuando estemos todos, pues sabiendo que tenemos poco tiempo, esforzarnos lo máximo para conseguirlo. Bueno, seguramente no será el 5 de octubre, necesitaremos un poquito más de tiempo, pero esperamos llegar a nuestro mejor nivel dadas las circunstancias lo antes posible. En el Palacio, ¿es el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid justo cuando después viene de un partido de exhibición contra Boston Celtics? ¿Puede que no esté tan centrado en esa competición?